Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, profe. Buenas tardes, Buen- profesor. buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicas. Estamos clasitas acá. Hola. Buenas tardes, Piero. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, otra vez con todos. Qué bonito conejito. Prendan sus camaritas. Ya Nicole se comunicó conmigo. Necesito prendan sus camaritas, por favor, para dar inicio a la clase. Rapidito, nomás así, una cosa de nada. Muy bien, Adriana. Muy bien, Pierre. Se convirtió en anime, Samara. Muy bien, Samara. Lo máximo. Samarita, un ratito nada más. Si ya permítenos verte un ratito, por favor, al Profe, pueblo, así no. No, profe. al pueblo de Perusalén. Permítele verte. Ayer ya me vieron. No, no, profesor, porque ya sí me saca foto. No, ayer ya me vieron. A ver, miramos, por favor. 1, 2. Ya estamos. Ahora sí, escóndanse. Y el anime también se puede esconder, por favor. Ok.
Ya está. Vamos a empezar entonces la clase. Necesito bastante concentración porque ese es un tema bien bonito, pero necesitas saber algunas cositas. Entonces, comparto. Vamos primero a la parte teórica, ¿ya? Hoy, jueves 12 de agosto del 2021, vamos a hablar de lógica proposicional, ¿ya? Primero vamos a definirlo. ¿Cómo podemos definir la lógica proposicional, ya? Como una parte de la lógica que estudia las proposiciones y la relación que hay entre ellas, ¿no es cierto? Para estas relaciones que vamos a hallar entre ellas o que vamos a estudiar que hay entre estas proposiciones, vamos a tener que saber reconocer a los conectivos lógicos. Ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Qué cosa es una proposición lógica? Una proposición lógica es toda expresión, ¿correcto? Toda expresión que puede determinarse que es verdadera o que es falsa. Todas aquellas expresiones a las que tú le puedes determinar si es verdad o es falso, entonces eso será proposición lógica, ¿correcto? Y estas proposiciones lógicas siempre se van a denotar o generalmente se denotan por letras minúsculas, ¿correcto? Las últimas letras del alfabeto generalmente. P, Q, R, S, etc. Ejemplos. Mira, si ya sabemos que una proposición lógica es aquella que donde podemos determinar su valor de verdad, si es verdadero o si es falso, entonces, ejemplo, P, 5 más 4 igual a 8. Eso podemos determinar si es verdad o es falso. 5 más 4 no es 8, eso es falso. Todo hombre es mortal, lógico, todo hombre es mortal, muere, verdadero. El libertador Simón Bolívar nació en Lima, falso de toda falsedad. 14 es un número primo, falso, es un número compuesto, ¿correcto? 14 no es un número primo, 14 es un número compuesto. Listo, observación, importante observación. Las preguntas, mandatos, exclamaciones, deseos, etcétera, no son proposiciones lógicas, ya que no podemos determinar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Es una pregunta. Tú a una pregunta no la puedes determinar si es verdad o si es falso, ¿no es cierto? Buenos días, haz tu tarea. Son expresiones, mandatos, exclamaciones, preguntas que no vienen a ser proposiciones lógicas, simplemente son enunciados. Ya no serían proposiciones lógicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se puede determinar un valor de verdad. Bien. Pasemos ahora por acá a hablar ya de los conectivos lógicos. Y el primer conectivo lógico es la negación. Cuando niegas algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuál es el símbolo de la negación? Este que vemos aquí, que es como aquel simbolito que va encima de la N para escribir la ñ, ¿no es cierto? Más o menos así. Eso es el símbolo de la negación. ¿Y en qué consiste? En cambiar el valor de verdad de la proposición lógica. Vale decir que si la proposición lógica es verdadera, la negación será falsa. Si la proposición lógica es falsa, su negación será verdadera. Simplemente cambiamos el valor de verdad de la proposición original. ¿Cómo se lee? No es cierto que. Es falso que. Así se lee la proposición. Por ejemplo, tú puedes tener una proposición que diga Lima es la capital del Perú. Y entonces, ¿cuál sería su negación? No es cierto que Lima es la capital del Perú. O es falso que Lima es la capital del Perú. ¿Correcto? Entonces, esa es la negación. Primer conectivo lógico. Ese simbolito que va encima de la N para escribir la ñ. Como una olita, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cambia el valor de verdad de la proposición.
Si es verdadero, lo cambia a falso. Y si es falso, lo cambia a verdadero. Simple. Primer conectivo. Segundo conectivo lógico, la conjunción. La conjunción, tú lo vas a determinar o se va a leer como y su símbolo va a ser esto que tú ves aquí, que en matemática este símbolo significa y. Es como un triángulo sin su base, ¿ya? Sin la base, sin uno de los lados. Ese es el símbolo de la conjunción. ¿Y de qué trata la conjunción? De que cuando nosotros vemos que está ese conectivo lógico y ya sabemos que es conjunción, será verdadera únicamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En todos los demás casos, eso va a ser falso. Si mis dos proposiciones son verdaderas, entonces será verdadero el valor de verdad de esa conjunción. Todas las demás combinaciones son falsas cuando hablamos de conjunción. Vemos acá, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Solamente es verdad cuando ambas son verdad. Todas las demás combinaciones son falsas. Conjunción. Vamos dos. Negación, cambia el valor de verdad. Conjunción, será verdad si las dos son verdaderas. Buenas tardes. Todo lo demás es falso. La disyunción inclusiva, o también llamada disyunción débil, cuya palabra es o, ese símbolo que ustedes ven ahí como una V, ¿no es cierto? Al revés de la conjunción, ¿no? Era hacia abajo, esto es hacia arriba, eso se lee o, hacia abajo y hacia arriba o. Conjunción y hacia arriba, disyunción inclusiva o débil o. ¿Qué pasa aquí? Cuando dos proposiciones son falsas, el valor de verdad será falso. Todas las demás combinaciones van a ser verdaderas. Disyunción inclusiva o también llamada disyunción débil. Si las dos proposiciones son falsas, el resultado será falso. Todo lo demás será verdadero. Hasta aquí hemos visto tres conectivos lógicos. Primero, la negación. ¿Qué hace? Cambia el valor de verdad. Luego hemos visto la conjunción. ¿Qué hace? Que cuando dos proposiciones lógicas son verdaderas, el valor sea verdadero. Todo lo demás va a ser falso. Pasamos a la disyunción inclusiva o débil. ¿Qué dice esto? Que si las dos proposiciones lógicas son falsas, el resultado será falso. Todo lo demás es verdad. Bien, hemos visto hasta ahí tres conectivos lógicos. Vamos por más. Vamos a ver ahora la condicional. Condicional. Una flechita hacia adelante, ¿no es cierto? Eso es la condicional, símbolo de la condicional. Esto quiere decir que las proposiciones, ¿cómo se van a leer? Si la primera proposición, entonces la segunda proposición. Imagínate que tu primera proposición sea Buenos Aires es la capital de Argentina y la otra proposición sea hoy es jueves. Buenos Aires es la capital de Argentina, proposición primera, y la segunda proposición hoy es jueves. Entonces, ¿cómo se leería con la condicional? Si Buenos Aires es la capital de Argentina, entonces hoy es jueves. ¿Correcto? Entonces, de esa manera enlazamos proposiciones. ¿Y qué dice la condicional? Si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso, el valor de verdad será falso. Es decir,
Si mi primera proposición fue verdadera y mi segunda proposición fue falsa, el resultado será falso. Primera proposición se le conoce con el nombre de antecedente. Aquí lo grabamos. Primera proposición antecedente. Segunda proposición consecuente. Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso. Todo lo demás es verdadero. ¿Correcto? ¿Qué hemos visto ya hasta acá? Repasando. Negación. Cambia el valor de verdad. Si es verdadero, lo cambia a falso. Si es falso, lo cambia a verdadero. ¿Correcto? ¿Qué más? Hemos visto la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Si tenemos el antecedente verdadero y el consecuente verdadero, quiere decir los dos verdaderos, resultado verdadero. Todo lo demás es falso. Disyunción inclusiva o disyunción débil. ¿Qué dice? Que si los dos son falsos, antecedente y consecuente falsos, resultado falso. Todo lo demás es verdad. ¿Correcto? Condicional, la flechita. ¿Qué dice? Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso. Todo lo demás es verdad. Bien, sigamos. Vamos ahora con la bicondicional. ¿Qué cosa es la bicondicional? Es una flechita hacia ambas direcciones, como una recta, ¿no es cierto? Hacia ambos lados. Eso es el símbolo de la bicondicional, ¿correcto? ¿Cómo se lee? Esta proposición, sí y solo sí, esta otra. Buenos Aires es la capital de Argentina, sí y solo sí, hoy es jueves. ¿Correcto? Así se lee. Entonces, ¿qué es lo que indica la bicondicional en las tablas de verdad? Que si tienen el mismo valor de verdad ambas proposiciones, el resultado será verdadero. Si tienen diferente valor de verdad, es falso. Ojo, bicondicional. Si tienes el mismo valor de verdad, es decir, verdadero y verdadero, o falso y falso, el resultado será verdadero. Si tienen diferente, eso será falso de todas maneras. Ok, entonces hasta ahí. Volvemos a repetir lo mismo todo. De esta manera vamos asimilándolo mejor. Negación, cambia valor de verdad. Si es verdadero, lo cambia a falso. Si es falso, lo cambia a verdadero. Conjunción, y, ¿no es cierto? Conjunción, y. ¿Qué dice la conjunción? Si los dos son verdad, resultado verdad. Todas las demás combinaciones son falsas. ¿Qué dice la disyunción inclusiva o débil? ¿Qué dice la disyunción? Así, como una V. ¿Qué dice? Dice que si los dos son falsos, resultado falso. Todas las demás combinaciones es verdadero, ¿correcto? Luego vimos la condicional. La condicional que dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resultado falso, ¿no es cierto? Todo lo demás es verdad. Vamos a la bicondicional, la doble flecha. ¿Qué dice la bicondicional? Que si tenemos el mismo valor de verdad, vale decir, los dos verdaderos o los dos falsos, el resultado será verdadero. Todos los demás combinaciones, es decir, cuando tengas diferente valor de verdad, eso será falso. Atención con esta bicondicional que tiene mucho que ver con la disyunción exclusiva o fuerte, que es la que viene. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Disyunción exclusiva. ¿Cómo se lee? O esto o aquello. Por eso dice exclusiva. Decide, ¿es esto o es esto? ¿No es cierto? Disyunción exclusiva. O Buenos Aires es la capital de Argentina o hoy es jueves. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la disyunción exclusiva? Si tienes distinto valor de verdad, verdadero falso o falso verdadero, eso será verdadero. Si tienen igual valor de verdad, será falso. ¿Y te das cuenta que es lo contrario? La bicondicional dice que si tienes el mismo valor de verdad, eso es verdadero. ¿Y qué dice la disyunción exclusiva? Que si tienes diferente valor de verdad, eso será verdadero. Entonces, trata de, por ese lado, tener clara esa idea, ¿no? Para poder diferenciar uno de otro. Bicondicional, mismo valor de verdad, verdadero. Disyunción exclusiva o fuerte, diferente valor de verdad, verdadero.
Luego, vamos a ver por acá las proposiciones compuestas. ¿Cuándo hablamos de proposiciones compuestas? Cuando no solamente intervienen dos proposiciones, pueden intervenir más. Utilizando conectivos lógicos se pueden combinar cualquier número finito, no infinito, finito, o sea, se puede contar, se puede ver cuántas son de proposiciones, para obtener otras denominadas proposiciones compuestas, como por ejemplo esta que pongo acá. P, I, Q, o negación de P, condicional la negación de R. Esto, problemas como este vamos a resolver el día de hoy, ¿ya? Pero basándonos en lo que tenemos ahorita en teoría, pues hay que recordarlo. Vamos a ver que si al momento de resolver una tabla de verdad, todo sale verdadero en la respuesta final, en la matriz, todo sale verdadero, eso va a ser llamado tautología. Cuando todo siempre es verdadero, recibe el nombre de tautología. ¿Cuándo recibirá el nombre de contradicción? Cuando todos los resultados sean falsos. ¿Y cuándo será contingencia? Cuando por lo menos haya un verdadero y un falso. Tautología, todos los resultados verdaderos. Contradicción, todos los resultados falsos. Contingencia, cuando por lo menos haya un verdadero y un falso, por lo menos. O sea, ¿sería una contingencia que haya un verdadero y todos los demás falsos? Sí, porque por lo menos tienes un verdadero y un falso. ¿Será contingencia si tienes un falso y todos verdaderos? Sí, será contingencia. ¿Será contingencia si tienes dos verdaderos y dos falsos? También, por lo menos debes tener uno de cada uno para que reciba el nombre de contingencia. Bien, esta es, digamos, la teoría fundamental de la lógica proposicional. Voy a mandar la imagen al grupo, un momento. El WhatsApp, el grupo de WhatsApp, profe. Claro, pues al grupo de WhatsApp, al mejor de los grupos. Vale. Ok. Ya está, me dan un segundo, voy a pasarlo. Ay, qué bueno que se han sumado, ni cuéntame ahí. Samuel, Tatiana, Benjamín, Ángelo, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Qué bueno que estén aquí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. A ver, déjenme compartir, por favor. No me deja. Ahí está. Ahí está la imagen. Bien, chicos. La imagen ya la tienen. Yo creo que ustedes lo que hacen es imprimirlo y pegarlo o lo copian, no lo sé. Pero esto lo pueden copiar luego. Vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar con la parte práctica, que son los ejercicios, aplicando los conocimientos, ¿ya? Vamos a ver. Cargamos acá. ¿Listo? Continuamos entonces. Problemas. Vamos por el problema número 1. ¿Ok? En este problema número 1 dice, la proposición compuesta P, esta es la bicondicional, ¿no? P, sí, solo sí, Q, condicional Q, O, R, es falsa, dice. Todo esto es falso. Ojo, todo eso es falso. Y luego me dicen, P, ¿no? Disyunción fuerte, no es falsa. Q, conjunción R, no es verdadera. Q, condicional,
condicional Q es falsa. ¿Son ciertas cuáles? ¿Solo 1, solo 2, 1 y 2, 1 y 3 o todas? Vamos a desarrollar eso. Primero, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la matriz. Es decir, veamos esto como una operación combinada. Se los recomiendo de esa manera. Imagínense ustedes que esta es una operación combinada. En una operación combinada tienes que resolver los paréntesis y luego que has resuelto los paréntesis lo unes con la operación que dice acá, ¿no? Por lo tanto, el resultado, ¿dónde va a estar? El resultado va a estar ubicado en el centro, ¿verdad? En el centro. Aquí está el resultado final. Y ese resultado final nos están diciendo que es falso. ¿Correcto? Listo. Eso me dicen que es falso. Muy bien. Mira, condicional. Acabamos de verlo en teoría. ¿Cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. Para que sea falsa esa condicional, el antecedente, el primer paréntesis debe ser verdadero y el consecuente, el segundo paréntesis debe ser falso, ¿no es cierto? Entonces vamos por ello. Y dice que esto de acá debe ser verdadero y esto de acá debe ser falso. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué dice la bicondicional? Al primer paréntesis. ¿Qué dice la bicondicional? Que si tienen igual valor de verdad, eso va a ser verdadero, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la bicondicional. Si tenemos el mismo valor de verdad, eso es verdad. Es decir, que P y Q puede ser verdadero cada uno o P y Q puede ser falso cada uno. Vamos a mantenerlo en stand-by porque nos conviene más trabajar el segundo paréntesis. El segundo paréntesis, ¿qué es? La disyunción inclusiva. O la V, ¿se acuerdan? ¿Y eso cuándo es falsa? Cuando los dos son falsos. Entonces, para que esto sea falso, estos dos jovencitos deben ser falsos. Porque es lo que me indica la disyunción inclusiva o disyunción débil. Que los dos tienen que ser falsos para que esto sea falso. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, como ya sé que Q es falso, este Q también va a ser falso. Todas las Qs van a ser falsas. Ahí está. Oye, la bicondicional que dice, si tenemos el mismo valor de verdad, eso será verdadero. Entonces, si este es falso, este también tiene que ser falso. Para que teniendo el mismo valor de verdad, sea verdadero. Ya está. Ya hemos determinado cuál es el valor de verdad de P, cuál es el valor de verdad de Q y cuál es el valor de verdad de R, las tres proposiciones que tenemos. P es falso, Q es falso y R es falso. Dime, Samara. Profesor, ¿cómo sabe que o R es falso? Por lo que acabo de explicar, corazón, mira. No, es que ahí no te dicen, en el problema no te Claro, dice que es pero, falso. pero le tenemos la teoría y la teoría la acabamos de ver. ¿Qué dice la teoría? En la disyunción débil o inclusiva. Regresemos. No me hago problemas, mamá. Regresemos. ¿Qué dice la disyunción inclusiva? ¿Recuerdas? ¿Qué dice la disyunción inclusiva? La disyunción inclusiva dice que será falso si los dos son falsos. Solamente ahí va a ser falso. Las dos proposiciones que estén relacionadas tienen que ser falsas para que mi resultado sea falso. No, profe, eso sí sé, lo Cualquier que me otra, refiero es que cómo sabe que el resultado es falso. porque te lo dicen arriba, corazón. Mira, voy a regresar ahora a la parte de los problemas, ¿ya? Dame un segundo, que se me movió la clase para acá arriba. Vamos acá, mira. Acá, ¿qué te dicen? La proposición compuesta que está acá es falsa. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí, mamá? Ya. Mira, es falsa. Eso quiere decir que todo esto de acá tiene que ser falso, porque te lo están afirmando ahí.
para que la bicondicional, porque este símbolo de la flecha es bicondicional, sea falsa como te lo están diciendo, el antecedente, es decir, todo este resultado de acá, tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Con antecedente verdadero, consecuente falso, el resultado es falso. Cualquier otra combinación va a dar verdadero. Por eso afirmo que el primer paréntesis va a ser verdad y el segundo paréntesis va a ser falso. Ya partiendo de ahí, podemos decir que ya trabajando con este conectivo de la disyunción inclusiva, va a ser falso si los dos proposiciones que intervienen en ese conectivo son falsos. No hay forma que sea diferente. Entonces, ya tenemos el valor de verdad de Q y de R. Y si esta Q es falsa, esta Q también tiene que ser falsa. No le puedes poner otro valor. Si ya lo conseguiste, no le vas a cambiar. Y entonces, en la bicondicional, ¿qué dice la teoría? Que va a ser verdadera si las proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Y si ya tienes que una es falsa, es lógico que la siguiente también va a ser falsa, porque deben ser iguales para que sea verdadero. Ya con eso, tienes los valores de verdades de tanto de P, de Q, como de R. Y puedes contestar las preguntas o los enunciados que dicen ahí. El primer enunciado que dice P, Q, en la disyunción fuerte, que es el triangulito, que dice que eso no es falso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cosa es P? P es falso. Muy bien, vamos a anotar eso. P es falso. Disyunción fuerte o exclusiva. Q. ¿Qué es Q? Falso también. ¿Qué dice la disyunción exclusiva? Según teoría, la disyunción exclusiva dice que si tienes diferente valor de verdad, ¿eso qué va a ser? Verdadero. Mira, tienen igual valor de verdad. Si tienes diferente, será verdadero. Si tienes igual, será falso. Y acá te dicen, P, Q no es falsa. Mentira, sí es falsa. Esa no es cierta. Esto no es cierto, porque sí es falso. Y acá te afirman que no es falso. Vamos a la segunda. Q y R no es verdadera. Vamos a por Q. ¿Q quién es? Falso. Y R. ¿R qué es? Falso también. Ya está. ¿Y qué dice la inclusión? La inclusión. Y dice que será verdadero si los dos son verdaderos. En este caso, los dos son falsos. Esto es falso. Esto es falso. Listo. Entonces, dice, Q y R no es verdadera. Es correcto, no es verdadero, es falso. Entonces, esta sí es cierta. Vamos por la tercera. Q, sí, Q, condicional Q, es falso, dice. Vamos a ver, ¿qué es Q? Falso. Y la condicional, aquí está. Y otra vez Q, falso. Y cuando hablamos de condicional, ¿a qué nos referimos? Al antecedente y al consecuente, ¿se acuerdan? Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso. Entonces, acá dice. ¿Verdadero el primero? No. Porque para que sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, como los dos son falsos, esto es verdadero. Y acá dice que esto debe ser falso. Mentira, pues. No es falso, es verdadero. Por lo tanto, ¿cuál de esas es cierta? Solamente la 2. ¿Correcto? Solamente la 2. Entonces, vamos y marcamos nuestra alternativa correspondiente. Solo 2. Estamos analizando según la teoría que acabamos de ver en la pizarra anterior. Vamos con el número 2. Si nos alcanza para uno más, me parece, con los minutos. Si no, luego continuamos en el siguiente bloque. Luego dice, 2. De las siguientes expresiones, ¿cuáles son proposiciones lógicas? ¿Se acuerdan que yo les dije?
Proposición lógica, aquello que tú puedes determinar que es verdadero o que es falso. Cualquier otra cosa no es proposición lógica. Entonces aquí te dicen, ¿cuáles son proposiciones lógicas? A ver, la primera, Colombia es un país sudamericano. ¿Se puede determinar verdadero o falso? Sí, ¿no es cierto? Sí podemos decir, Colombia es un país sudamericano. Sí podemos decir sí, o podemos decir también que es falso. Y en este caso eso es verdadero. Como podemos determinar su valor de verdad, entonces decimos que esta de acá sí es proposición lógica. 13 es un número primo. También podemos decir si es verdad o mentira. Entonces, también es proposición lógica. Me siento bien. Es una expresión. Eso no es proposición lógica. ¿Cómo llegaste? Es una pregunta. No se puede determinar si es verdad o falso. Entonces, tampoco es proposición lógica. Entonces dice, ¿cuál de las respuestas? ¿Cuáles son proposiciones lógicas? En este caso, 1 y 2. Entonces, vamos y marcamos la alternativa B, que dice 1 y 2, porque esas son las proposiciones lógicas. ¿Correcto? Bien. Bien, chicos. Quedan poco más de 3 minutos. Vamos a salir y vamos a volver a ingresar, ¿correcto? Para continuar con los problemas.